Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Si todo sale bien y Dios lo quiere, que es quien tiene la primera y la última palabra, este vídeo saldrá el Viernes Santo y por lo tanto estaremos en el corazón de la Semana Santa. Y claro, como no iba a hacer yo un vídeo para la Semana Santa, uno como mínimo, a lo mejor hago más, que es pues la semana más importante para un cristiano, porque la Navidad es importante, lógicamente, porque si Dios no se hace hombre gracias al fiat de la Virgen María, pues no podría después morir y por lo tanto tampoco podría resucitar y por lo tanto nosotros no tendríamos la salvación que Cristo nos proporcionó en la cruz, muriendo por nosotros y con esa muerte y después con la resurrección matando a la muerte y diciéndole a la muerte que ella no tiene la última palabra la tiene siempre Dios. Bueno, pues vamos a ver, para un cristiano ese hecho histórico, porque lo que tenemos que tener claro en nuestra cabecilla es que Cristo, Dios se hizo hombre, se metió en la tierra, se metió en el tiempo para hacerse hombre y adquiriendo esa naturaleza humana, poder sufrir, que esa es la palabra, porque Dios no sufre. Quien sufre es Cristo, que es Dios, pero con su naturaleza humana. O sea, Dios, la Santísima Trinidad, no puede sufrir, porque es todo amor. Es un océano inmenso, infinito de amor. Dios es amor. Como nos creó, volviendo otra vez al Génesis, como creó todo, incluyéndonos a nosotros que somos su obra más grande, el ser humano, y ocurrió el pecado original de Adán y Eva, nuestros primeros padres, perdimos esa naturaleza que nos había dado el Señor a través de Adán y Eva, y que si no hubiéramos cometido el pecado nos la hubieran transmitido a nosotros, una naturaleza pues maravillosa, pero debido a ese pecado pues la perdimos, no la heredamos de alguna forma, no heredamos la naturaleza que Dios había creado en Adán y Eva, heredamos una naturaleza caída. Para volver a recrearla y superarla, Dios se hizo hombre en el vientre inmaculado y virginal de la Virgen María. Nació, vivió durante 30 años como un ser humano más a la vista de los demás, cualquier ser humano, el hijo de José, el carpintero, pero llegó sus tres años públicos, que podemos decirlo, ¿no? 3 años públicos donde empezó a evangelizar, a darse a conocer, a dar a conocer al Padre, que es realmente a quien obedece siempre Cristo, y en esa última semana pues le llegaría su pasión, que él siempre era consciente de que iba a sufrir esa pasión increíble por nosotros. ¿Por qué? Porque no hay mejor prueba de demostrar el amor que con el sufrimiento. Yo puedo decirte mucho, sí, te quiero, pero si no doy pruebas de amor, pues ese te quiero, ese te amo, se queda en nada, es decir, en mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Para eso no hay nada mejor que coger los evangelios y meditarlos. Yo a mi manera, mala manera,
y chusca manera, lo voy a tratar de resumir. El Jueves Santo, el jueves tiene la última cena. Habría cenado más veces con sus apóstoles, pero esa fue la última. Y ahí es donde instituye la Eucaristía. Lo que los católicos, y digo bien católicos porque no los cristianos no la celebran como Cristo quiere que se celebre, pues cada vez que vamos a misa y cada vez que comulgamos, obedecemos a Cristo, que en esa última cena instituyó el sacramento más importante que tiene un cristiano, que es la Eucaristía, que es comer, alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo resucitado, no muerto, resucitado. Cristo está vivo desde el domingo de resurrección, aunque me estoy adelantando. Bien, en esa última cena, pues sabemos de todos, un niño pequeño sabe con una mínima catequesis que a Cristo le traiciona un apóstol, Judas. Cuidado con llevar al infierno a Judas, ya he hablado en otros vídeos de esto. Solo Dios juzga las intenciones, el corazón del ser humano. Y solo Dios sabe en el último segundo cómo son esas intenciones del ser humano. Pero el hecho histórico es que le traiciona. Y le vende por un puñado de monedas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza lo que conocemos como la pasión de Cristo. Que lo que vemos en la famosa sábana santa, pues es una pequeña muestra. Aquí tengo la original y la fotografía. Vemos, ya hablaré en otro vídeo, que tiene un montón de pruebas de su flagelación, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es el Santo Sudario de Oviedo. No está la imagen, pero sí está la sangre que coincide exactamente con la sábana santa, ¿no? Pero ese Jueves Santo, después de la cena, después de la última cena, se va a Getsemaní, sabiendo lo que le esperaba. En Getsemaní se va acompañado de los tres más cercanos, los tres apóstoles más cercanos, Santiago, Juan y Pedro. ¿Y qué ocurre en Getsemaní? Pues algo muchísimo más doloroso para Cristo que lo que ocurre después, la flagelación en la cruz. ¿Y qué es eso, algo mucho más doloroso? Pues el tormento inimaginable que sufre en el alma de Cristo. De hecho, ese tormento es tan intenso, ese sufrimiento es tan intenso en su alma, nadie le toca, pero es mucho más doloroso, que empieza a sudar sangre. Eso es un hecho científico y médico que está constatado, y que los médicos que lo han estudiado, pues que saben que una persona con un estrés muy agudo, se produce en las guerras, por ejemplo, soldados, un sufrimiento muy agudo, etcétera, pues revientan los vasos sanguíneos, se mezcla con el sudor humano y empieza a sudar sangre. De hecho, en el rostro lo han estudiado, ya hablaré a lo mejor en otra ocasión, en el rostro de Cristo, se me acaban de caer. Perdonadme, lo voy a coger. Ya he vuelto. En el rostro de Cristo, aquí no se aprecia bien, pero esto es la realidad de la Sábana Santa.
Pues los que estudian esto dicen que existe un colorido en todo su rostro, rojizo, y que puede ser efectivamente esa sudoración de sangre. Y cuando ocurre eso, dicen los expertos que la piel se hace muchísimo más sensible. Ya Santo Tomás de Aquino creo que decía que la piel de Cristo, creo que era él, perdonadme si no era él, que la piel de Cristo es muchísimo más sensible que la nuestra, porque es el cuerpo humano de Dios, el que Dios quiso para él, y su sensibilidad es enorme. Pues si encima sudó sangre, imaginaos después la flagelación que le vino al día siguiente, a las pocas horas, de esa sudoración de sangre, de ese sufrimiento atroz. Pues imaginaros, no es lo mismo un latigazo con el flagelo romano, que sabéis que terminaba en unas bolitas tipo pesas, pero pequeñitas, o a veces huesecillos, etcétera. Bueno, eso está muy estudiado ya. Pues no es lo mismo que me peguen a mí un latigazo, con uno ya acaban conmigo, que en la piel de Cristo, y encima en la piel se hipersensibilizaba con esa sudoración de sangre por el sufrimiento atroz que acababa de sufrir en Getsemaní por nuestros pecados. Hay que recordarlo de vez en cuando. Ese sufrimiento es que Él asume todos los pecados nuestros, pasados, presentes y por venir, y se los carga Él. Es inimaginable. Y se los carga Él para sí, sin haber cometido ni uno, porque Cristo no puede cometer, es Dios, ni el más mínimo pecado venial. Eso es teológicamente imposible. Bueno, pues así se deja aprender. Después de ese sufrimiento atroz, cuya una de las consecuencias físicas y visibles es la sudoración de sangre, tiene un nombre técnico, pero científico, hidromatosis o algo así, no lo sé, no quiero meter la pata, y que está comprobado médicamente. Bueno, pues después, a las pocas horas, sufre, eso ya sería el viernes, jueves, última cena, prendimiento. Después el viernes, pues sufre por la mañana temprano, sufre el juicio, mal llamado juicio. Tengo ganas de hacer un vídeo o dos sobre el juicio y todo lo que se cometió en ese juicio, ¿no?, de ilegalidades. Pero lo que sí consta históricamente es que Pilato parece ser que quiso salvarle de la cruz, a la que estaba destinado Cristo y que sabía que iba a llegar a la cruz. Pero él, como romano, pues no veía ningún delito. Entonces, para que los judíos que le estaban deseando crucificar se apiadaran de él, pues le hizo azotar con el azote romano. El azote judío solo podía llegar a los 40 golpes menos uno, y no con los flagelos romanos, sino con una especie de varas, etc. Era mucho más suave, siendo cruel, era mucho más suave que el azote romano, que más de uno, de dos y de tres, y muchos, llegaban a morir. Y de hecho, bueno, pues si Cristo no murió fue porque, desde el punto de vista físico, él era un hombre fuerte, pero desde el punto de vista de Dios no podía morir. Tenía que llegar a la cruz vivo, pero aún así llegó como llegó. Recordemos que tuvo que ayudarle el Cireneo, Simón de Cirene, personaje histórico, que le ayudó a llevar no la cruz entera, que eso no es histórico, sino el patibulum, que es el palo horizontal, y que solo pesaba 40, 45, 50 kilos según a quien leas. Pero vamos, después de la agonía enorme en Getsemaní, la paliza enorme
la paliza enorme de la flagelación, que todo su cuerpo fue una llaga. Tengo un vídeo que os recomiendo ahí atrás, que se llama El Cristo de Miñarro. Bueno, pues eso, el Cristo de Miñarro, Miñarro es un imaginero maravilloso español, pero maravilloso, que hizo un Cristo sindónico, hizo varios, pero hizo un Cristo que está llagado de arriba abajo, basándose en los golpes, heridas de la Sábana Santa. Era una única llaga, de pies a cabeza. Hay que recordar el casquete, no corona, sino casquete que le pusieron de espinas, espinas enormes que se le incrustaban en la parte, en el Cristo, en la síndone, en la Sábana Santa se ve, en la parte de atrás, en la parte de adelante también, se ve, por ejemplo, esta épsilon que se ve aquí en la frente es consecuencia de una espina que atraviesa una arteria y forma con las arrugas, se ve bien, creo, espero, esa épsilon, que como es un negativo, cuando se le hace una fotografía, esa épsilon se convierte en un 3. Yo lo estoy enseñando y se convierte en un 3, ¿vale? Todo lo que está en la Sábana Santa es una imagen especular de la realidad, como si nos miramos en un espejo. Por eso cuando miréis la Sábana Santa, en la Sábana Santa la lanzada la tiene en el costado derecho, pero las representaciones en la fotografía y las representaciones, la mayoría, se ve en el costado, o sea, en el verdadero costado. Pero en la fotografía que le hizo Secondo Fia en el siglo XIX, se ve al revés, es una imagen especular. La izquierda pasa a la derecha como en un espejo. Yo levanto mi mano derecha, el espejo levanta su mano izquierda. Bueno, estoy desviando un poco de la pasión, que era el fundamento de este vídeo. El viernes le pegan esa paliza enorme, llega casi muerto a la cruz, después de cubrir el Vía Crucis con sus caídas, caídas de cara, porque él iba atado al patíbulum y a su vez iba una cuerda atada a su talón izquierdo, y a su vez iba atados a los otros dos que le iban a colgar con él, el buen ladrón y el mal ladrón, que le llamamos, ¿no? Dimas y Gestas, según la tradición. Bueno, pues después de recorrer subiendo, porque es subida al Calvario, pues no sé si cerca de 1 kilómetro, a lo mejor me pierdo, no sé si me he pasado o no me he llegado, con la cruz a cuestas, con todo el cuerpo llagado de arriba abajo y con el sufrimiento moral de Getsemaní, pues increíblemente llega a la cruz. Un pequeño paréntesis. Si oís a alguien por ahí decir que Dios no sufre, porque como es Dios, pues está cometiendo una herejía si es cristiano. Si es ateo, pues se le perdona, porque no sabe no cree en Dios. Pero Dios sufrió con su naturaleza humana, porque era verdadero hombre. Y como acabo de decir, sufrió mucho más porque su piel, primero por ser Dios, era mucho más sensible que cualquiera de la nuestra. Y segundo, porque estaba hipersensibilizada por la sudoración de sangre. Y tercero, porque llegaba prácticamente llagado. Hay que recordar que algunos de los flagelos, hay estudiosos que dicen que no solo se flageló con un único flagelo, sino que se flagelaron con flagelos distintos. Eran dos los romanos, los soldados que le estaban flagelando, que estudiaban para eso. Había escuelas para estudiar a flagelar. De hecho, le respetaron el corazón, porque no podían darle en el corazón, porque si no le podían matar, le podían provocar la muerte. Entonces eran profesionales. Y la corona, que no era corona, es un casquete,
pues le estaba llegando por dentro. Llega a la cruz el Viernes Santo, le clavan al stipes, que era el palo vertical, posiblemente le claven tumbado, lógicamente, que es mucho más fácil. Le clavan no por las manos, como se ve normalmente en los, no por aquí, sino por aquí, que es donde realmente un cuerpo si se lo clavan por aquí, se caería el cuerpo por su propio peso, 80 kilos más o menos, que pesaría Cristo, unos 78, unos 80 kilos, sino por aquí, por el espacio de stop, que creo que se llama, y que viene y que llega al nervio mediano. Cuando le clavan esto, el dedo gordo hace así, hace esto. Entonces en la sábana santa no se ven los dedos gordos, se ve la mano derecha puesta sobre la mano izquierda, pero no se ven los dedos gordos, ¿vale? Se vería algo así como así, no se ven por esto, por este acto reflejo. Al clavar, clink, hace esto el dedo gordo. Eso es medicina, está estudiado por cirujanos, etcétera, forenses. Bueno, está 3 horas en la cruz, con una agonía enorme, que cada vez que quería respirar era un dolor insoportable, porque tenía que, apoyándose en el único clavo, tiene el pie izquierdo sobre el derecho, y un único clavo atraviesa los dos. Son 3 clavos los de Cristo, uno por cada mano y otro en los pies. Se tenía que apoyar en ese clavo, levantarse y poder soltar el aire, porque el problema no era respirar, era soltarlo, porque en la posición de la cruz te puedes morir asfixiado a los pocos segundos. Y cada vez que hacía eso, imaginaros el dolor del nervio mediano. Si vais al dentista y sin anestesia os han tocado un nervio, os podéis imaginar una millonésima parte del dolor de que sufre cada vez que giras las manos para incorporarte, para poder respirar. El corazón lo tenía ya, dicen los expertos, a 180 pulsaciones por minuto, más o menos. Así 3 horas, con esa agonía moral de Getsemaní, con esa paliza atroz de los romanos, que recordemos que Pilato lo único que quería es darle la paliza, no crucificarlo, es decir, cebaros con él para que ya, viendo los judíos cómo lo había dejado, pues apiaden y tal, no valió para nada. De hecho, la frase famosa en latín, ecce homo, cuando le presenta a Cristo, que se ve muy bien en la película de la Pasión de Mel Gibson, ecce homo, le cubren con un manto, porque la flagelación se la dieron desnudo, incluso en sus partes, en los genitales, les llegó a dar. Lo único que respetaron era el corazón, y creo haber leído también que tiene un golpe aquí en la nariz, que parece ser también que pudo haber sido de un flagelo, independientemente del golpe que le dieron en el pómulo, que lo tiene hinchado, el bastón cuando va a Herodes, etc. Los evangelios, historia real que se ve físicamente en la Sábana Santa. Pues bien, a las 3 horas muere. Hay médicos y estudios que dicen de qué muere, que se ha asfixiado, que se dio un colapso total, de que se le fallan todos los del corazón, etcétera, que si muere por, en fin, a todo esto tenía pues temblores, lógicamente, era horroroso el martirio. Muere cuando él quiso morir. La respuesta es que él muere cuando él quiso morir y dio la última gota de su sangre por ti. Cuando él quiso morir. De hecho, sería prácticamente imposible que no pudieran ni hablar. Y pues entregó su alma, entregó su espíritu al Padre y murió. Y ahí se hubiera terminado toda la historia
toda la historia del cristianismo y yo no estaría aquí hablando con vosotros si no hubiera llegado el domingo de resurrección. Pero como llevo 25 minutos, pues dejamos esas horas que faltan para un próximo vídeo. Por lo tanto, si este vídeo sale el viernes, el siguiente saldrá el martes siguiente a la Semana Santa, pero a lo mejor decido que salga el martes y el siguiente sale el viernes. No lo sé, porque yo hago vídeos y después Dios me dice cuándo los tengo que sacar. Venga, así que dejamos el siguiente para la próxima vez. Mientras tanto, que Dios os bendiga y os recomiendo que en esta semana miréis mucho la cruz. Miréis mucho también la sábana santa, porque las cruces no dicen la verdad. La verdad la suelen decir, pues la sábana santa. Esta es una representación maravillosa, basada también en la sábana santa. En fin, os recomiendo que veáis, que miréis mucho la sábana santa. Vale. Y la cruz, pero con las llagas que realmente llegaba, no con las que normalmente se representan, que es prácticamente la lanzada y para de contar. Continuará. Que Dios os bendiga.